parece, Pablo, que para seguir analizándolo le demos la bienvenida al secretario general, Ah, ¿ya Carlos de está? Fió? Bárbaro. Sí, está por ahí. Hola, Genial, Carlos, genial. bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Cómo están? Bueno, ahí te escuchamos un poquitito bajo. ¿Nos escuchás bien vos? Yo los escucho perfecto, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida Tengo al retorno, lo que sí. secretario general de CONADU nuevamente aquí en nuestro programa. Agradecemos que nos atiendas. Y estábamos hablando con Pablo, no sé si nos estabas escuchando, bueno, analizando un poco las elecciones del día de ayer. Queríamos sumarte y escuchar tu análisis. Sí, bueno, yo creo un poco como dijo ayer el presidente, que también la gente votó manifestando una protesta por aquello que todavía falta. Y bueno, me parece que yo estoy convencido que, como decía recién Pablo, ¿no? Han mejorado los índices macroeconómicos, pero esa mejora le llega a las empresas, no le llega a los trabajadores, no Claro, le no llega a se las ve en la familias, no calle, llega. claro. Claro, y me parece que ahí es donde hay una deuda importante. Es decir, puede ser que haya más empleo, pero también hay más precarización laboral. Hoy yo estaba mirando, un kilo de yerba vale 500 pesos. Este, Sí, sí, sí. era yerba. Estamos como en el tango de Iséporo, ¿no? Ni yerba de Dios secándose al sol vamos a tener. Pero me parece que aquí hay una situación que también, yo creo que en esto de parte del gobierno, ¿no? Me parece que se necesitan soluciones más audaces. Hemos pasado por situaciones así. A veces uno tiene nosotros tenemos una disputa clara, ganamos las elecciones enfrentando un modelo económico que generaba exclusión, que generaba desempleo, que generaba precarización del empleo, bajo salario, caída de los presupuestos para educación y salud. Y la verdad que también hay que reconocer que hubo una pandemia en el medio, que hay una situación que no era la normal, pero también es cierto que eso no alcanzó a superarse, esa situación no se resuelve, y si se resuelve muy despacito. También creo en esto que de parte del gobierno se necesitan soluciones más audaces. Yo siempre, hoy a la mañana, escuchaba a alguien por la radio que recordaba una frase del general Perón que decía que es imposible hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Me parece que eso es Bien. lo que nosotros que tenemos que tener en claro. No se puede andar caminando con miedo de no pisar algún callo, no vaya a hacer cosa. Pero la verdad que si cuando uno piensa que el mismo caso de la inflación está mostrando claramente una disputa por el ingreso, por la distribución de la riqueza. Ahora, desde los sectores de la economía concentrada no tiene ningún problema en mantener el aparato financiero, toda esta política que lleva a que los precios suban en forma que no es explicable por las cuestiones de la situación económica que vive el país, sino es por la desmesurada, creo yo, ambiciones de estos sectores. Entonces, si estos sectores no tienen ningún problema en mantener a la familia en la situación en que están, el gobierno no debería tener tampoco muchos problemas a la hora de poder enfrentarlo. Yo creo que también se dice que enfrentar este gobierno implica tener unas organizaciones populares detrás que sean capaces de sostenerla en la calle. Yo creo que esto no es una cosa que existe a priori para después hacer las políticas, ¿no? Digo, una tiene una gran organización y una vez que la tiene, sale a hacer las políticas necesarias para mejorar las condiciones de las grandes mayorías. A mí me parece que son dos cosas que se van retroalimentando una a la otra en el camino. Si no hay buenas medidas, no hay organización. Así que y va a ser la organización la que va a favorecer después que se tomen medidas cada vez más profundas. Y esas medidas cada vez más profundas van a generar el apoyo popular. Yo creo que esto fue un poco lo que siempre recuerdo cuando se perdió la elección de medio término, que Néstor Kirchner era candidato, tan justamente Néstor Kirchner, ¿no? Que perdió las elecciones de medio término y se le contestó con la FJP, terminando con la FJP, con la ley de comunicación audiovisual, con el matrimonio igualitario, con un montón de la asignación universal por hijo, y me parece que esas fueron las que hicieron que en la siguiente elección
Cristina Fernández de Kirchner fuera reelecta como al 50% de los votos. Claro, Eso, se le contestó con peronismo, digamos, ¿no? Hacer peronismo, digamos. Yo creo que sí, visto, digo, pero me parece que no solamente, claro, sí, hacer esto que es lo que nos cuestionan, hacer un gobierno que esté pensando en la mayoría populares, no un gobierno que esté pensando en la mayoría populares, pero no quiera molestar a los grandes poderosos. Acá digo, esto no es que nadie, la Greta no se inventó hace 5 años atrás, ni hace 10, ni hace 15, esto tiene que ver con los orígenes de la historia, inclusive ya de la colonia, en aquel momento territorio y hoy país, ¿no? Me parece que es algo que a mí yo creo que falta audacia y me parece que en esto y nosotros lo vemos, ¿no? También lo vemos inclusive han sido criticados el ministro de Economía, bueno, varios ministerios, entre ellos inclusive el de Educación, me parece que también ahí faltaron políticas más profundas, no hubo una clara posición frente. Fuimos y vinimos muchas veces, mejor dicho, fue y vino el ministerio muchas veces a la hora de pensar la presencialidad, pero también en las políticas activas para permitir una mejora, no solamente en las cuestiones salariales y económicas de los docentes, sino en mejorar las condiciones y las políticas para que llegáramos cada vez más a más jóvenes, niños, niñas, con una educación mejor. Yo creo que hay 2 meses para revertir esa política, pero no sé si alcanzarán, pero por lo menos empezar a mostrarlo, porque si no, es muy difícil que podamos mantener o enfrentar una política de derecha o de derecha disfrazada, porque vemos también que algunos, ayer vimos votos en algunas personas, en algunos candidatos que son increíbles, ¿no? El caso de Milei. Yo no cuestionaría a la gente que vota a Milei, pero sí cuestiono a los que no somos capaces de darle una respuesta a jóvenes que están esperando una cosa distinta. Porque si la disrupción hoy viene por la derecha, claramente aquellos que están cansados de lo que hoy hay van a votar a la derecha. Ahora, si nosotros no podemos hacer, como hemos hecho muchísimas veces en la Argentina, de demostrar que desde los sectores del peronismo, de los sectores nacionales, no solamente el peronismo, de lo que nosotros podemos llamar los sectores nacionales y populares, que hemos sido siempre disruptores, por eso hemos tenido los jóvenes y la fuerza que hemos tenido en muchísimos periodos de la historia. Creo que hoy tenemos que animarnos a más, porque si vamos a parecernos a la socialdemocracia europea, vamos a terminar como terminó la socialdemocracia europea, sin ninguna duda. Tal cual, Carlos. La audacia necesaria que, bueno, Néstor nos demostró con un 22%, ¿no? Llegando al poder con ese escaso porcentaje en base a audacia y nos permitió recuperar la política como herramienta de transformación, ¿no? Yo, Carlos, te quería, hay una cuestión que tenemos que tocar sí o sí, después por ahí podemos seguir avanzando con las cuestiones más integrales, pero también te queríamos consultar obviamente por, bueno, esto que hemos conseguido, ¿no? A partir de el desarrollo de la paritaria y la aceptación de las bases docentes del acuerdo paritario de la revisión, ¿no? ¿Cómo lo ves todo ese fenómeno? Mirá, yo creo que nosotros, no ahora, hemos peleado siempre hemos peleado y creo que con todos los gobiernos, inclusive en el gobierno de Macri hemos peleado muy fuertemente en la calle con enormes movilizaciones por sostener las mejoras de las condiciones salariales, de trabajo, inclusive defendiendo la universidad pública también, además, ¿no? Y sobre todo. Me parece que esta vez hemos hecho lo mismo, en unas condiciones muy difíciles, en una situación muy difícil, no solamente para dar la pelea, sino también en el contexto en que esta pelea estaba dada, porque nosotros entendemos claramente que el salario del docente tiene que ir mejorando y tiene que tener, como dijo el presidente, cada año terminar por encima o igual que la inflación. Creo que esta es la cuestión central, pero después nosotros entendemos que los recursos del gobierno eran escasos, había muchísimo frente a lo que atender y que eran sumamente necesarios, el sanitario por empezar, pero también cientos de miles
yo diría más, de compatriotas que hoy están sin empleo, que están en la calle, que es necesario asistirlo, mantener el empleo en las pequeñas y medianas industrias. Pero en función de eso nosotros hicimos una paritaria que yo creo que es importante. Logró, mirá, cuando uno mira la paritaria, a ver, se las puede tomar de distintos números, ¿no? Si uno dice el aumento en este año, nosotros vamos a terminar con un aumento del 48%. Pero a ese 48% hay que sumarle todavía un 9% más que se va a cobrar en enero y febrero, que corresponde al salario de este año. Por lo cual el año que viene vamos a discutir con un salario que va a ser 57% más que lo que fue el primero de enero de este año. Si me parece que esos números, hay que pensar que la inflación no va a alcanzar a esos números. Alguien supondrá que la inflación puede estar en 60, 70 u 80%. Yo creo que eso no va a suceder. Las señales económicas, inclusive un día después de esta dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones, no indican ese camino. Así que uno pensaría que la inflación estaría en alrededor de 45, a lo sumo llegar al 47 que nosotros acordamos. ¿Hubiéramos preferido y hubiéramos esperado que las cuotas fueran antes? Y sí, la verdad que hubiéramos esperado esto. Pero también es cierto que hay una situación económica muy difícil y en la cual todos tenemos que poner el hombro. Ponemos el hombro y al final del periodo vamos a tener un aumento del 47%, no es más. Y además de ese 47%, hemos sumado en esta paritaria 9.000 pesos más por cada trabajador, por cada trabajadora docente, al salario, en forma de tres bonos que eran de 1.000 pesos hasta fin de año, van a ser 2.000, y 3 bonos más hasta el mes de marzo, que van a ser de 2.000 pesos más. O sea, ahí están los 9.000 pesos. Me parece que en este contexto, donde estamos discutiendo con esta situación económica que tiene el país, me parece que es un buen acuerdo paritario. Y así lo reflejó la aprobación de la gran mayoría de los sindicatos que vinieron, de los docentes que hicieron sus consultas a través de encuestas, asambleas, consultas, en fin, un montón de mecanismos que dieron que la enorme mayoría de los sindicatos aprobara esta propuesta salarial. Obviamente que hubiéramos esperado una cosa mejor, pero también están las condiciones en las cuales lo estamos discutiendo. Yo creo que es un buen acuerdo en este contexto, hay que seguir trabajando, hay cuestiones que se van a terminar de definir ahora, que se venían muy atrasadas, que es el tema del aumento, el ascenso de categoría de ayudantes jefe de trabajo práctico y la designación de docentes ad honorem y contratados, también de una manera de ir avanzando sobre la precarización que se generó fundamentalmente durante los 4 años del macrismo, los contratos, la gran cantidad de docentes ad honorem, que no digo que no existían, pero que ahí se profundizó y que tenemos que comenzar a solucionar, y lo venimos haciendo en las últimas paritarias. Me parece que es un acuerdo. Estamos también discutiendo en la otra semana, cerrando finalmente, porque venimos discutiendo ahora, un marco general de CIMAC que nos tiene que permitir el regreso progresivo a las aulas con la presencialidad. Aparentemente, y yo creo que esperemos que todo siga así, los datos indican que la pandemia estaría en retroceso, la vacunación ha dado un excelente resultado. Lamentablemente esto pasó todo lo que pasó, pero bueno, hoy en día tenemos un muy buen resultado de la vacunación frente a la pandemia. Y bueno, creo que eso también, darle ese marco de CIMAC a nacional para que cada facultad, cada universidad pueda discutirlo y adecuarlo a sus distintas condiciones, me parece que es un camino también que todos los docentes están esperando con mucha expectativa, ¿no? Esto, bueno, cómo vamos a ir volviendo a las clases, cómo va a ser, y yo pienso que el año que viene, si todo anda bien, y en este verano logramos bajar a números mínimos y como dice el ministro de la provincia de Buenos Aires, quizás no es una tercera ola, el año que viene podemos tener ya un funcionamiento normal lo que va a ser la universidad después de 2 años. Bueno, los números indican que todo va para ese lugar, ¿no? Para que el año que viene ya se pueda empezar con total normalidad. Carlos, siempre un gusto charlar contigo. Muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes, Pablo, y vos también, y Pablo si está por ahí, digo, sí. Y bueno, felicitarlos siempre por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Chao, Carlos.
Carlos de Feo, aquí en Universidades por Todos Lados, el programa de CONADU, un lujo que nos damos algunos lunes, porque si lo pudiéramos tener todos, así sería. Pausa, la primera, dale, ya venimos.